Aquellos de ustedes que tienen preguntas, creo que yo voy a comenzar con respuesta. Y uno de los problemas que muchos hermanos pueden tener es confiar que Dios perdona todo. Me gustó como habló el hermano recién. Creo que fue todo muy claro y muy oportuno tener jóvenes como él en la iglesia. Es una muestra que la iglesia no quedará viuda. Es decir, hablo de esta iglesia, o sea, los hermanos que se congregan aquí. Vamos a ver en 1 Juan y vamos a leer lo que dice aquí en el capítulo 1. Hemos leído muchas veces ese texto por la radio. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si su palabra no está en nosotros, ¿la palabra de quién está? Algo hay, o mi palabra o la palabra del enemigo, que es enemigo de todos nosotros. Entonces comenzamos a dar vueltas de un lado a otro y realmente no confiamos en Él. Aquí es donde hay que aplicar la fe, lo que significa que si Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Bueno, parece que algunos piensan que hay que tener alguna experiencia que le diga a uno que Él perdona. Y hay muchas veces padres cuyos hijos se han ido al mundo y dicen, bueno, hemos fracasado. No necesariamente los padres han fracasado. Los hijos toman su camino cuando quieren. Esta misma semana que pasó, había un tipo que lo buscaban hacía muchos años en México, porque era un problema no solo para México, para todo el mundo, pero sobre todo México y Estados Unidos, debido a las drogas. Entrevistaron a su mamá con sus 85 años y le preguntaron qué pensaba ella de su hijo. Ya lo habían llevado a Estados Unidos para que esté en la prisión allí. Se dieron cuenta que las prisiones de México no servirían. No es que la prisión no sirve, sino que se compra la justicia. Y ese es el peligro. Y él saldría fácilmente después de tanto esfuerzo que hizo la misma policía mexicana. Bueno, la mamá de él dijo, él ya tiene edad. Yo como madre tenía responsabilidad con él mientras era menor de edad. Luego él se fue, tomó el rumbo que quiso. Eso es lo que él por ese lado optó y yo no tengo culpa, yo no le pude seguir más. Inteligente la mamá. Sospecho que ella es nuestra hermana en la fe, porque eso es lo que dicen los padres que tienen madurez. Y yo animo a los padres a no pretender que deben ellos regenerar a sus hijos. Sí es cierto que deben tener cierto grado de, muestra del cristianismo en su hogar, pero los hijos no deben depender de sus padres en ese sentido, sino de la palabra de Dios. Es mucho más segura, nunca falla, y los hijos tienen que depender exclusivamente del Señor. Si no lo hacen, naturalmente, los padres, por bien que se porten, los hijos no serán regenerados.
hay muchos que no hablan de la regeneración, no entienden tampoco. Mi recomendación es no hablar de regeneración a una persona que no ha sido salva todavía. Primero hay que hablar de salvación. La Biblia misma nos dice que para la persona no salva, la cuestión de la fe y la salvación por medio de la fe es locura por medio de Cristo. Eso es cierto, exactamente así, 1 Corintios 1, y vamos a leer en el 2:14, pero el hombre natural, o sea, no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Para qué hablar a una persona que pregunta, bueno, ¿cómo Dios es amor si ve todo lo que está pasando, incluyendo el aborto de tantos pequeños bebés? Uno no debe perder el tiempo con esa persona, sino decir, hay otra cosa que yo quiero decirte que importa mucho más, y yo no voy a perder el tiempo. He aprendido eso, que es muy, muy importante. No pierdan tiempo con personas aún no salvas. Es muy bueno llevarlos a Cristo primero. Y una vez que llevan a Cristo, yo creo que Oscar quería decir algo. Sí, pastor, buenos días. En referencia a este texto de 1 Juan, capítulo 2, versos 8 y 9, siempre me pregunto esta parte, pastor, donde dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Lee desde el 7. Esto ya te va a dar, Sí, o hermanos, desde el 6. Sí. Si te lee desde el 6, ahí ya está la respuesta. Muy bien. Aquí la pregunta es en el 9, pastor, donde dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La pregunta específica es, tinieblas está hablando de desconocimiento. No de salvación, pastor. Y sí, no hay salvación, no tiene todavía salvación. Pues Ya. está en tinieblas porque ya tiene salvación, ya no está en tinieblas, está en la luz. Muy bien. Pero tú tienes derecho de pensar como quieras. Yo no voy a. Somos los dos predicadores, así que, y dicen que entre bomberos no se pisan la manguera. Y entonces yo no quiero hacer eso porque mañana me va a hacer lo mismo. Está muy bien, Oscar. Eso es muy importante. Vamos a escuchar a otro hermano. Sí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, a partir del 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La pregunta es, cuando habla en el versículo 52, a la final trompeta, ¿a cuál final trompeta se refiere? ¿A lo de las trompetas de Apocalipsis? ¿O es... En Apocalipsis aparecen muchas trompetas y habrá una final que tendrá que ver, sin duda alguna, con el rapto de la iglesia, la partida de la iglesia a la presencia del Señor, y en ese momento resucitarán todos los hijos de Dios, en todos los tiempos, los que murieron, y no importa desde la época de Adán y Eva, todos ellos se levantarán. Por eso siempre se habla de trompetas, y yo creo que el asunto es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, mucho se habla de trompeta. Había un tipo de sonido de trompeta para congregar a los judíos a la plaza allí donde tendrían una fiesta, y otras veces en escala menor seguramente para
comunicarles que ha muerto el rey o algo por el estilo, o algún hijo suyo o su esposa o algo de ese tipo. Pero siempre era un trompetazo que los judíos reconocían muy bien, sabían de qué se trataba, cuándo era algo para ir vestido de una manera o de otra manera. Por ejemplo, si veían que un ejército avanzaba en dirección a ellos, entonces los que tenían que, prepararse serían los de cierta edad en adelante, 20 años arriba, para encontrarse con el ejército enemigo que viene. Por eso había trompetas. Yo recuerdo que una vez vi en una película, que no le creo mucho a las películas, pero esa era acorde con las Escrituras y era tomada en Israel, donde más o menos a eso de medianoche, un caballero que dormía rápidamente se levantó, se puso el uniforme y decía ya el que estaba explicando de qué se trataba, era un peligro en el que estaba Israel. Y yo creo que ellos viven siempre más o menos con los ojos abiertos cuando duermen. Y cuando durante el día seguramente hacen guardia en lugares, en todos los lugares, y hay trompetas durante todo el tiempo. Ellos no tenían televisión para comunicar a la gente que estamos en peligro o murió fulano y estamos para ir a la sepultura, sepultarlo. Así que invitamos a cuantos desean acompañarnos o pueden ir con nosotros a hacer acto de presencia. Entonces, aquella trompeta de la cual se habló tiene que ver con la resurrección, sin duda alguna. Dice en Corintios: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso para los gentiles, los griegos, se escribió allá en Corinto, y de veras ellos y nosotros como no judíos estamos incluidos en este asunto. Pero los judíos entendían muy bien de qué se trataba cuando se hablaba de trompeta. Así que no tenemos que preocuparnos de eso demasiado. Como si esto fuera poco, también tenemos algo relacionado con lo mismo. Está en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron siendo cristianos. En él dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así entraremos siempre, estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Yo ya creo que esta palabra la leí tanto que ya se conoce. ¿Tú tienes pregunta? Sí, hermano pastor. Buen día. Primera Juan 2, 19 y 20. Primera Juan 2, 19 y 20. Sí. Dice en el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bueno, lo que aquí se dice simplemente que los que salieron no fueron regenerados. Lo primero que se necesita es que el pecador sea regenerado, tal como dice Jesús hablando con Nicodemo, allá en el capítulo 3 de Juan, que debían nacer de nuevo. Eso es absolutamente necesario. Por eso ellos salieron, y porque no eran regenerados, no eran parte de la iglesia en el sentido global. Eran tal vez miembros de la iglesia donde estaba Juan, una iglesia local y no universal, global, pero local sí, podían ser miembros. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Y dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, es decir, no eran parte de aquellos que fueron regenerados mediante el Espíritu Santo. Y como dije al principio, si alguien pregunta qué puede hacer para ser regenerado, no hay que hablar con esa persona antes que se entregue al Señor, porque esto es producto de la fe. Primero hay que depositar la fe que Dios existe. Segundo, hay que saber que Él envió a su unigénito Hijo para salvarnos, y hay que reconocer a Cristo como Salvador. De esto hay que hablar al pecador. Si no hablamos de esto, no llegaremos lejos. Así que todos nosotros debemos tener esto en cuenta, y yo por eso pienso que este tipo de intercambio nos ayuda mucho, porque cualquiera de nosotros que tenga preguntas puede acercarse y hablar. Si alguno tiene respuesta, también puede venir, aquí está el micrófono, no hay ningún problema. Alguien puede tener una respuesta mucho mejor que la mía. Yo no digo que no. Tengo la obligación de enseñar la palabra, porque en esto estoy hace ya muchos años. No es que a mí me enseñaron y a ustedes no. Lo que estoy diciendo no lo aprendí en algún lugar por ahí, en algún seminario, porque estas cosas no se enseñan hoy en día en los seminarios. Y en los seminarios se enseñan cómo danzar para el Señor, cómo alabar al Señor, pero todo esto es totalmente tergiversado y ajeno a la enseñanza bíblica. Así que tengamos mucho cuidado con eso. El Señor puede usar a cualquiera de los que están aquí, jóvenes y mayores, cuando se ponen en sus manos y dependen de Él y de verdad desean servirle de corazón, y Él lo va a hacer. Usted no tiene que ser muy culto, muy letrado, nada de eso, ni muy rico, nada de eso. Usted puede, en la condición que está, simplemente
decirle al Señor que desea servirle. Ahí tenemos el ejemplo del hermano Magno Díaz. ¿Quién diría cuando la gente supo que él era parte de los misioneros de la Iglesia Bíblica Misionera? Comenzaron a llamarnos para decir, ¿Magno es misionero? Bueno, sí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Quiénes eran en su época los escogidos por el Señor? Bueno, 1 Corintios capítulo 1, dice en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, tener títulos universitarios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, necio, y después vil del mundo. Busquen esos diccionarios, luego, estas palabras, luego en su diccionario en casa, y verán lo que esto significa. Dice luego, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para rehacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Claro, si una persona llegó a ser parte de la causa del Señor, no habiendo cursado ningún tipo de estudio de teología, pero así necio como era, vil, y todo esto, pero conoció al Señor y el Señor lo usa, por supuesto que eso vale mucho más. Claro que los mundanos que conocieron al hermano Magno van a preguntar una y otra vez cómo es posible eso. Yo ya les conté, creo, hace mucho tiempo, el caso de un hombre. Nosotros con mis padres vivíamos en un lugar del campo y había allí un borracho, lo conocimos bien borracho, siempre andaba borracho, muy cerca de nuestra casa, tenía un carro tirado por caballos, pero siempre cuando iba tragaba su vinito y estaba caú, bien caú, y cantaba según él y todo eso. Ustedes ya saben cómo cantan los borrachos. Sí, muy contento, siempre. Y claro, y un día la noche era muy oscura y una llovizna, un frío, pleno invierno. El hombre vino, nos llamó la atención que a esa hora vino, y mis padres le dijeron, pase nomás. No le dijeron hermano, porque no sabían cuán hermano era, si había algo de hermandad en él. Y él pasó y le dieron enseguida algo caliente para tomar, y él dijo, hoy hace 20 años que yo me aparté del Señor, y pidió que se orara por él. Y papá dijo, bueno, vamos a ponernos de rodillas. Todos éramos chicos, los hijos, y éramos unos cuantos. Así lo hicimos.
y se oró por él. Él también oró. Una oración verdadera, que nunca escuché tan oración como esa. Pero a la que yo iba es que en el correo había un caballero que lo conocíamos como Tino. Yo todavía recuerdo su nombre. Tal vez era abreviado el nombre de él, yo no sé. Pero él nos entregaba las cartas. Y después había una carta, porque la Convención Bautista de Argentina usaba ya la palabra reverendo al pastor. Entonces decía reverendo y luego el nombre de este hombre. Este reverendo, dijo él, le pareció raro que él sea reverendo. Por eso lo que dice acerca de lo que Dios escogió es algo que los mundanos no van a entender. Pero es cierto, no todos tienen que salir de ese tipo de situación de inmoralidad y todo eso, y de borrachera y ese tipo de vida. Tienen que cuidarse. Dios agradece o ama mucho que nosotros cuidemos nuestra vida si vamos a servirle a Él, y que nuestra juventud y desde la niñez sea del agrado de Él. ¿Tú tienes preguntas? Sí. Mi pregunta se encuentra en Jueces 19. Jueces 19. Sí. Muy bien. En verdad es todo el capítulo, pero voy a resumir más o menos. En el primer versículo dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. 19 del primer versículo. Bueno. El versículo dice: y su concubina le fue infiel y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Luego está el padre que le retiene al levita. Le retiene, y vamos a saltar mucho en el versículo 22, que es la parte central de mi pregunta. Dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablando al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, que ya este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija es virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Luego dice: mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomaron aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron como apuntada el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y se cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue el día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral.
Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces las levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegaron a su casa, tomó un cuchillo y echó mano sobre su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo. Mi pregunta es, si la mujer fue tan despreciada, o el hombre fue el que fue a ella con malas intenciones, porque vemos en el versículo 3 que dice, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. Y luego vemos que la echó a los hombres perversos y que también la partió en 12 partes. Y así como dice, considerad esto y tomar consejo y hablad. Quisiera que se hable sobre esto, que se explique. Muy bien, esto se parece mucho a lo de Sodoma y Gomorra. Estos hombres eran perversos, eran homosexuales, sin duda alguna. Cuando ellos dicen que quieren conocer a ese extranjero que vino, ellos buscaban carne fresca, carne nueva, porque ya entre ellos eran tan pervertidos que ni aun ellos querían hacer sexo entre los hombres que tenían allí. Esa era la vida de esa gente. Y bueno, entonces, pero el dueño de casa les imploraba que no lo hicieran. Eso fue lo que siempre me llama la atención de ese texto, hermana, es cómo él, sabiendo quiénes eran ellos, permitió que su hija saliera a cambio. Esto era bastante común, porque la mujer tenía poco valor entre los orientales, y hasta ahora eso se parece mucho a ese tipo de costumbre, es decir, modo de vivir. Los varones sirven, pero las mujeres no. Entonces, en la época de Moisés, ustedes saben que Faraón había dado orden a las enfermeras, las que atendían a las parturientas, para que mataran si nacía un varón, pero dejaran con vida a la mujer que nacía. No quería tener rivales, era muy común esto, pero no veo yo mucha diferencia con la actitud de hoy en cuanto al aborto. A veces pienso en el aborto y digo, en el infierno, ¿no será que o antes del infierno, ya en la gran tribulación, pero sobre todo en el infierno, porque muchos habrán muertos, la criatura no puede gritar en el vientre de la madre, pero tenemos ya información, mucha información que antes no se tenía, debido a que se ve cómo la criatura trata de defenderse, y hay algunos que han escrito poemas poniendo esas palabras en los labios de esa criatura que está hablando a la mamá. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y yo estoy soñando que muy pronto estaré contigo y te voy a ayudar, te voy a hablar contigo, y quiero que me enseñes muchas cosas. Tengo muchos sueños para luego la vida. Pero resulta que ella se fue aún llorando, pero no vio otra alternativa que el aborto. Yo creo que aquí es donde las hermanas jóvenes tienen que tener mucho cuidado. Algunas piensan, no, yo nunca abortaría, porque una criatura es una criatura y voy a tener que dar cuenta delante de Dios. Ahora, si tanto duele a esa pobre criatura todavía
en un lugar que uno diría el más seguro, que es el vientre de la madre, tanto dolor, ¿qué no será en el infierno en cuanto al dolor para la madre que lo ha hecho? Vean lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 20. Es muy importante tener eso en cuenta. Yo en la radio muchas veces he mencionado esta comparecencia nuestra y de los mundanos. Y versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, eso de abortar es una obra horrible para esa pobre criatura. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bueno, ¿quiénes estarán juzgando allí? Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Siempre es bueno contestar con la Biblia los textos que queremos entender, y es muy notable lo que esto nos dice. Esos hombres pervertidos sabían muy bien de su perversión y sabían que lo que hacían era totalmente incorrecto. Ellos incluso tenían los escritos en el Pentateuco, donde Dios claramente prohíbe la cuestión de este tipo de vida, de perversión. Bueno, vamos 1 Corintios 6, vamos a ver lo que dice. ¿Osa alguno ir de vosotros, ir cuando tiene algo de, tiene pleito, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis, ese versículo 2, que los justos, los santos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, entonces, porque ellos estaban entre ellos, tenían pleito y se llevaban a la corte. Yo sé que eso es completamente incorrecto, porque ¿quién puede mejor juzgar entre hermanos que los mismos hermanos? Un juez que no es cristiano no lo puede hacer, pero está prohibido terminantemente. Si los cristianos, según esto, van a juzgar a los ángeles caídos, no pueden juzgar ni siquiera, o no podían allá en Corinto, juzgar el caso de pleitos entre hermanos. ¿Qué clase de jueces serán en el día postrero allí, cuando Dios convoque a todos para juzgar? No puede darse el caso, es una pregunta interrogante, no puede darse el caso donde el pobre bebé ya ha crecido, aparecerá y reconocerá a su mamá y dirá: ¿qué hiciste conmigo? Me ha dolido mucho en la forma que tú permitiste que hicieran los médicos, que me sacaran a pedazos
y según entendí, luego se echó todo pedazo a pedazo en una bolsa de plástico para llevar luego al basurero. ¿Y por qué lo hiciste? Y esto dolerá más a esa madre que cualquier otra cosa. No quiero decir que eso es todo el infierno, porque una cosa así la madre puede olvidar. Creo que ella ejercerá su derecho como juez ante esa situación. Hoy las mujeres no hablan, no piensan en eso y piensan que todo lo que tienen que hacer es divertirse y un bebé no le permite la diversión. Pero no se dan cuenta la satisfacción que tiene una madre viendo a su hijito desarrollarse poco a poco, lentamente, año tras año. Es muy llamativo esto. Pero esto hay que tener siempre presente, que no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, dice más adelante en el 3, cuanto más las cosas de este mundo, de esta vida. ¿Ven? Si pues tened juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima, es decir, los menos capaces en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que algunos se preguntan, ¿quiere decir que ellos eran miembros de la iglesia de Corinto y perdieron su salvación? No, hoy vimos también, salieron de nosotros porque no eran de nosotros allá en 1 Juan. Tal vez ellos también salieron, pero cuando Pablo les escribe, trata de ganarlos para el Señor y les hace ver que ellos ya están bastante bien evangelizados porque tienen sus nombres en el registro de la membresía de Corinto, de la iglesia allí, y naturalmente todavía practicaban pecados que aparecen aquí nombre tras nombre. Entre otros también eran homosexuales y lesbianas y cosas por el estilo. Y naturalmente nosotros tenemos que cuidarnos porque es muy fácil caer en estas trampas, sobre todo, no digo en la inmoralidad del tipo que ellos habían caído, pero sí
en llevarnos a la corte. Claro, esto tiene que ver entre hermanos. Si usted tiene un pleito con una persona inconversa, para eso están los jueces, naturalmente los abogados también. Cuando encuentra usted un abogado que realmente hace su trabajo en forma honesta, no hay ningún problema. Yo creo que todos nosotros alguna vez tuvimos la necesidad de algún profesional. ¿Y de dónde sacamos eso? También de la Biblia. Vamos a Romanos, capítulo 13, y veremos allí lo que se nos dice. Muy llamativo. Sométase toda persona, versículo 1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, que son los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ustedes pueden notar que todas las generaciones hasta aquí, desde el momento de nuestro Señor, esperaban que en sus días el Señor levantara la iglesia o viniera el rapto. Nada de malo hay en esto. ¿Por qué? Porque esto hacía que los cristianos vivieran una actitud de expectativa, y nada menos que la expectativa del regreso del Señor para encontrarse con Él en el aire. Definitivamente es demasiado importante esto.